Arriba. Fíjese. Nota de prensa. San Romero de América vive en el pueblo. Desde Caracas, Venezuela, hoy 23 de mayo del 2015. Nos pueden seguir por nuestro canal de YouTube, TV Caricuao y Radio Macarao. El 24 de marzo de 1980 mataron al hombre, a Óscar Arnulfo Romero, pero no su legado y su ejemplo, que al fin ha sido acogido este año por el Vaticano. Aprobado por el Papa Francisco el decreto en el que se reconoció el martirio de Monseñor Romero, asesinado por odio a la fe, ante el altar del Señor en la celebración de la Eucaristía. Su sangre se mezcló con la de Jesús y la de miles de salvadoreños, campesinos de su pueblo, catequistas, monjas, curas y gente común. Y el pueblo latinoamericano lo santificó desde su muerte. San Romero de América lo han llamado desde entonces. La fiesta de beatificación será hoy precisamente en El Salvador y los pueblos de Latinoamérica celebrarán todo esto este hecho en Venezuela, cuando vimos un proceso donde comenzó a florecer la justicia y la verdad. Se une al júbilo de los pueblos, nuestros pueblos americanos, con una actividad hoy 23 de mayo en la Plaza Bolívar de Caracas. Rosita. Bueno, en esta segunda parte de nuestro programa vamos a ver la dimensión política de la fe en Romero. La dimensión política de la fe no es otra cosa que la respuesta de la Iglesia a las exigencias del mundo real sociopolítico que vive. La Iglesia no puede desentenderse de ella. No se trata de convertirnos en una institución política que entra en competencia con otras instancias, ni que deseemos un liderazgo político. Se trata de una verdadera opción por los pobres, de encarnarse de ellos, de animarles en una praxis liberadora, de defender su causa, de ser solidaria. Esta opción por los pobres reales y no ficticios es lo que explica su dimensión profética y política de la fe, opción por los oprimidos. Hemos adquirido también una más clara conciencia de pecado. Lo que ofende a Dios es la muerte del pobre. Su mayor gloria es que el pobre viva. Muchos quisieran que el pobre siempre dijera que es voluntad de Dios vivir pobre, pero no es voluntad de Dios que unos tengan todo y otros no tengan nada. Eso no puede ser de Dios. De Dios es la voluntad de todos, que todos sus hijos sean felices. El pecado es verdaderamente mortal, no solo para el que lo comete, sino por la muerte que produce. Pecado fue lo que dio muerte al Hijo de Dios, y pecado sigue siendo aquello que da muerte a los hijos de Dios, es decir, al pueblo pobre. No se puede ofender a Dios sin ofender al hermano. Los hijos de Dios son templo del Espíritu. Oprimirlos por piltrafas económicas es una gran blasfemia contra el mismo Dios. La Iglesia denuncia la opresión estructural, la idolatría, la idolatrización de la riqueza, de la propiedad privada, del sistema capitalista, el poder político de los regímenes de seguridad nacional. Hemos entendido también lo que significa encarnarse, lo que hizo Jesús, que se solidarizó con las causas del pobre y en el sufrimiento, en los llantos y en la entrega. Esto nos lleva a una pastoral de conversión. El mundo de los pobres nos ha enseñado la verdadera sublimidad del amor cristiano, que debe pasar por la necesidad de la lucha por la justicia para las mayorías. La liberación definitiva llegará cuando los pobres sean protagonistas de su propio destino y los gobiernos se pongan al servicio de ellos sin paternalismos. Cuando el pobre crea en el pobre, habrá liberación.
Amén. 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 Me gustó esa última parte, Pablo, disculpa, que dice cuando el gobierno se ponga al servicio de los pobres sin paternalismo. Amén. Amén. Los otros días se me acerca una periodista, tuvimos una rueda de prensa el pasado miércoles, estuvo presente TV Caricuao allá, ustedes mandaron un corresponsal, y me preguntaba, bueno, padre, pero ¿usted tiene a alguien allá en la parroquia que Monseñor Romero le haya hecho un milagro? Siempre estamos, lamentablemente, desde el Vaticano, ¿no? Ahora, siempre estamos buscando y uno se queda como, uy, angustiado porque todavía tenemos esa mentalidad, no acabamos de entender el Evangelio, ¿no? Entonces estamos siempre buscando milagritos. Bueno, a Jesucristo también lo buscaban porque Él hacía milagros o lo que sea, no porque creían en el mensaje que Él estaba dando. Así que eso no es nuevo, ¿no? Pero yo le dije, mire, hermana, el milagro de Monseñor fue que él era un obispo bien tradicional, que Roma lo puso allí porque había un conflicto entre un gobierno dictatorial, un régimen de esto espantoso de extrema derecha, y un pueblo masacrado, y entonces había los obispos allá en El Salvador, algunos, no todos, porque otros eran tendencia de derecha, como pasa en todas las conferencias episcopales, pero un grupo sí era verdaderamente comprometido. Entonces trajeron a Monseñor Romero, Oscar Romero, porque era un hombre reconciliador que no se metía en nada, y él lo que iba es diplomáticamente a hablar con el gobierno, a hablar con las guerrillas para ver si ellos podían llegar a un acuerdo intermedio y dejar las cosas como están. Bueno, ese fue el papel que él jugó como sacerdote, como es natural, de llegar a reconciliar las partes enfrentadas. Llegó un momento en que Monseñor Romero se dio cuenta de que habían enfrentamientos que eran irreconciliables a pesar de todos los esfuerzos que él hacía, y él estaba poco a poco recibiendo todo lo que los campesinos, los catequistas empezaron a matar, miles de campesinos y cientos de catequistas conjunto con curas y con monjas, y él estaba en su palacio, eso estaba en su palacio, y un día le mataron al mejor sacerdote, al que lo acompañó precisamente cuando lo hicieron obispo, que se llama Rutilio Grande. Eso hizo que Monseñor dijera, basta ya, y se radicalizó en su conversión. La conversión, como lo decía el embajador de El Salvador muy bien, no fue una cosa mágica, así, porque de pronto así Monseñor se convierte, sino que él estaba en un proceso de conversión al enterarse de la realidad de su pueblo. El ir a donde mataron a su hermano Rutilio, él vio la miseria que el pueblo pudo hacer contacto directo, se bajó del trono, se despojó de su gloria, de su rango de obispo, de cardenal, de arzobispo, y de del rey, cosas, como le del rey, y se metió a contactar a los pobres, y la gente lo abrazaba y le contaba directamente todo. A mí me mataron a mi esposo, a mi hijo, y él empezó a recopilar todos esos datos, y él abrió una emisora en El Salvador que llegaba a toda la República del Salvador, y esa emisora, como es Radio Macarao, ¿no? ¿Verdad? Se convirtió y TV Caricuao, se convirtió en un despertador, porque él usó esa emisora para decir la verdad que ocultaban los medios de comunicación manipulados por el gobierno en aquel tiempo. Y eso empezó a despertar y empezó a dar mística a un pueblo que estaba rebelde, que estaba organizado, y que desesperadamente tomó el camino algunos de las guerrillas para meter una guerra armada que costó mucha sangre. Esto despertó, o fue despertando y organizando a ese pueblo que no estaba en armas, y a esa iglesia. El 90 y pico % de los salvadoreños son católicos, ¿no? ¿Verdad? Y ya eso despertaba esa conciencia, hasta que tocó a los militares diciéndole que ellos eran parte del pueblo, que ante una orden que le daba ese gobierno de matar, decía Dios que no mataran, eran campesinos igual que ellos, y pidió que cesara la represión ante el pueblo. Bueno, eso le costó la vida. Al otro día, eso fue un domingo de Ramos, y al otro día, como dijimos en un programa hace un mes, celebrando la misa, lo asesinaron, lo reventaron el corazón con una bala explosiva. Murió el hombre, como dice la propaganda de nuestro acto de hoy, pero no murió la verdadera
misión de Romero. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Y hoy decimos, estás vivo, Romero, y resucitado en el pueblo latinoamericano. Precisamente lo que nos leyó Rosa hace un ratico fue la última parte de un discurso que él dio en la Universidad de Lovaina unos meses antes de ser asesinado. Precisamente él explicaba allí a los estudiantes de la Universidad de Lovaina la razón por la cual a él lo acusaban de ser un político, que no se debería meter en política. Y ahí muy bien está expresado de que la verdadera fe cristiana tiene que tener una dimensión política. En la iglesia, desde que nació, la fe y la práctica de la vida cristiana tuvo repercusiones políticas, para bien o para mal. Amén. Y eso le costó la vida a muchos cristianos al principio de la iglesia, porque el Imperio Romano se vio amenazado por aquella corriente que era contraria moral y ética a lo que ese sistema del Imperio Romano mantenía. Ellos no tenían espada, no tenían ejército, pero tenían una fuerza moral tremenda y la fuerza del Espíritu Santo que hablábamos en el segmento anterior para transformar la tierra. Y de hecho, después de unos siglos, el Imperio Romano cayó y la iglesia se mantuvo en pie. Es verdad, y eso sería tema de otro programa, sí, que yo la iglesia ya después, sabiamente por Constantino, se romanizó y nos hicimos la iglesia imperial, y ahí empezó a perder fuerza de transformación al lado del pobre, lamentablemente, la institución eclesiástica, hasta que llegó esta etapa del Concilio Vaticano II y estos héroes, estos profetas, y de una forma muy especial, Romero jugó un papel muy importante a partir del año 80 para que toda la reforma de la iglesia se pudiera llegar y que fuera la opción preferencial por el pobre. Si atacan al pobre, si discriminan al pobre, si matan al pobre, la iglesia se tiene que involucrar. La iglesia verdadera de Cristo, no importa si se llame católica, evangélica o de cualquier denominación, tenemos que estar siempre con el oprimido, tenemos que estar siempre con el amenazado y despreciado y marginado. Y eso lo entendió muy bien Romero y lo entendió muy bien la Iglesia del Salvador. Sí, fíjate que aquí en uno de los tantos artículos que se escribieron sobre Romero, retoman una de sus palabras, ¿no? Que dice, es necesario un retorno a la reflexión que nos haga sentirnos seres racionales, capaces de buscar las raíces de nuestros males y realizar sin miedo a los cambios audaces y urgentes que necesita nuestra sociedad. Entonces, fíjate cómo comienza ese trabajo de hormiguita al darse cuenta de que hay que involucrarse, que hay que dar a conocer la verdad, pero la verdad inclusive en la discusión entre nosotros mismos, en el pueblo, entre cada una de las personas que están involucradas en su ambiente, para poder transformarnos de todo aquello que está va en perjuicio del mismo ser, de la misma persona. Tú cerraste en el resumen tan maravilloso que leímos hace un momento con que el pobre crea en el pobre, y justamente ese es el trabajo. Ahí empezó Romero a trabajar día a día con cada una de esas personas, a reflexionar dónde estamos, qué hacemos con esos catequistas, qué está pasando con nuestra vida, hacia dónde vamos, cuál es nuestra cultura, cuál es la transculturización en que nos estamos envolviendo. Fíjate que todo eso es, ¿para qué? Para poder rescatar al pobre, simplemente rescatar al pobre, tomar conciencia, la presencia del Espíritu Santo, que viene a iluminarnos con sus dones, con su sabiduría, dejar que sea Él mismo que haga su efecto transformador en el seno del pueblo. Entonces, fíjate que aquí más adelante dice, a nosotros nos toca cambiar la historia. Estamos cambiando la historia. Ya la oligarquía y los escuadrones de la muerte no pueden seguir matando al pueblo. Cada vez van siendo más y más quienes creen en la necesidad
de estos cambios urgentes y profundos de nuestro país. Somos nosotros, cada uno de nosotros, que debemos cambiar nuestra sociedad en la medida que tomamos conciencia, en la medida que nos reunimos para discutir sobre nuestra forma de actuar, porque actuamos de esa manera, somos inducidos, o es que nos faltan valores, o nuestros valores están trastocados. Es la presencia de Dios quien está en medio de nosotros haciendo que nuestro actuar sea el correcto. Ese es el gran reto y ese es el milagro de Monseñor Romero. Permitir que en el pueblo de Dios entre la sabiduría del Espíritu, permitiendo que cada quien abra un espacio para que sea el mismo Espíritu que tome posesión y puedan discernir en diferentes lenguas y poder llegar a un consenso. Amén. Fíjate que es importante, Johnny, perdóname que antes de que tú intervengas, que esa es la labor del Espíritu Santo para unir este tema con el anterior, ¿no? ¿Verdad? Viene a unir al pobre. Por eso, cuando el pobre crea en el pobre, vendrá liberación. ¿Qué es lo más triste que estamos viendo? Pobres enfrentados con el pobre. Sí, Señor. Matándose unos con otros. Pobres explotando al otro pobre. Eso es lo que hace Satanás, ¿no? ¿Verdad? Entonces es un llamado a través de Monseñor, y vamos a darle ese regalo a Oscar allá en la presencia de Dios, que junto con el pueblo salvadoreño empecemos a hacer una labor de conciencia de que el ser pobre tiene que unirnos, y no solamente pobre porque no tengo reales. En la pobreza de espíritu significa desprendimiento, deseo de compartir, como lo explicaba muy bien Johnny en la primera parte de nuestro programa, deseo precisamente de que yo he recibido lo que sea, no importa si es mucho o poco, pero yo lo tengo para ser feliz, para ayudar a los demás, para ser feliz a los demás, porque esa es la voluntad de Dios. Amén. 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 Bueno, fíjate que, gracias Pablo y Rosa, Jesucristo vino a traer, fue la paz y el amor al mundo, la paz y el amor profundo, para que realmente nos amáramos, como dice su mandamiento, tenemos que amarnos los unos a los otros. La guerra es tan absurda que la inventa el hombre. Las guerras las hacen personas y grupos que se conocen y se odian, y mandan a personas que no se conocen y no se odian a que se maten. Por eso es que yo veo lo absurdo de la guerra. En El Salvador estaba pasando lo mismo. Un gobierno dictatorial que es muy corrupto, donde mandaba a los pobres del ejército a que mataran a los pobres campesinos para defender los intereses que ellos tenían en las tierras. Claro. Y ahí fue donde comenzó gran parte del problema de El Salvador. Entonces viene la política, se sigue apoderando de los políticos y de los corruptos. Llegó un señor que se llama Mauricio Funes, no sé si todavía es presidente de El Salvador, y entonces apoyándose en Oscar Arnulfo Romero, llega a la presidencia. Entonces mucha gente estaba contenta porque cuando tú llegabas al aeropuerto de allá de San Salvador, había un afiche grandísimo, una gigantografía que habían puesto de Monseñor Romero. Señores, eso no es lo que quiere el pueblo. El pueblo no es lo que quiere un afiche. El pueblo lo que quiere es que sea dignificado. Fíjense que la política es tan controvertida y muchas veces la iglesia es tan imperialista que cuando pasa eso con Monseñor Romero, se habla de su beatificación, su martirio, convertirlo no solamente en santo, sino en mártir. Y en ese momento el Papa que estaba de turno no quiso tomar el tema porque era un problema político. Para él fue un problema político, porque él era político. Pero cuando llega nuestro Papa Francisco, retoma y saca los papeles y los empieza a desempolvar. Y él sabe muy bien de que el Monseñor Romero no era un problema político. Él era un enviado de Cristo, él era un santo, él era un defensor de los pobres y un mensajero del amor. Y entonces, por lo tanto, desempolva toda esa cantidad de papeles y decide no solamente convertirlo en santo, como se nombran muchos santos y como se beatifican muchos santos en la Iglesia Católica, no solamente en santo, sino en mártir, señores, un pilar de la iglesia, o como lo dijo nuestro Padre, al ganador lo retendré, lo pondré de columna. Él es una columna de la verdadera iglesia del Padre. Él es una columna de Dios. Y entonces todos estamos llamados precisamente a hacer esa columna, porque Monseñor Romero fue la base. Y todos esos campesinos, monjas y catequistas y todas esas personas que mataron son el cemento y el cimiento que han llevado a El Salvador a lo que en este momento es.
Fíjate, Johnny, muy importante que lo que estás diciendo y también nuestros radioescuchas y televidentes y los que nos ven por las redes. Allí está precisamente la santidad de Romero, no que hace un milagrito, sino que él es un milagro. Amén. El martirio es la máxima expresión del testimonio de fe del cristiano. Por eso ser mártir va por encima de ser beato, de ser canónico, de todas esas cosas. El mártir es la suprema santidad. ¿Por qué? Porque fue capaz de sacrificar su trono, sus privilegios y su posición de obispo, de arzobispo, para inmolarse por su pueblo y que la sangre de este mártir trajera la paz, como así se logró, gracias a Dios, en aquel tiempo que duró años. Esas guerras así, no tanto como en Colombia. Una guerra civil. Una guerra civil tremenda. Y en la sangre de este mártir hizo que las cosas cambiaran de tal forma, transformó la política en El Salvador, aunque algunos gobernantes lo utilizan como para hacer propaganda. No creen en él, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, hay otros en El Salvador que sí creen en él, en su causa, ¿no? ¿Verdad? Y este martirio hizo que la guerra cesara, y no solamente que la guerra cesara, sino que aquel sistema despótico horrible que había en El Salvador fue depuesto democráticamente y tomaron precisamente los guerrilleros que renunciaron a la guerra armada, que son los que están en el poder en este momento en El Salvador. Tenemos que orar para que este momento se renueve el verdadero espíritu liberador, amén, la espiritualidad liberadora de Romero, se fortalezca la iglesia de El Salvador y la iglesia latinoamericana para que nunca volvamos atrás y para que seamos radicalmente al lado de los pobres y de los oprimidos, para hablarle a los pobres que es necesario esta unión y esta unificación en esta lucha de implantar el reino de Dios. Nosotros no somos políticos, como muy bien tú lo dijiste, Johnny. Monseñor no fue un político, fue un hombre consagrado que despertó la conciencia y se puso al lado de donde Cristo se puso. Y fue un auténtico cristiano, un auténtico testigo, un auténtico mártir. Por eso es que nosotros con toda seguridad sabemos que la promesa que él hizo, que resucitará en el pueblo, él ya es resucitado y vive entre nosotros. Ese es el milagro. Ese es el milagro. Señor. Por eso es muy importante, y Johnny, yo quiero que vuelvas a la nota de prensa para dar un poco más de detalles e información en esta última parte de nuestro programa sobre el acto de hoy. A las 3 de la tarde vamos a comenzar con una celebración ecuménica. Yo convoco a todos los pastores, a todos los sacerdotes, a todas las personas de fe, para que nos unamos todos a las 3 de la tarde en la Plaza Bolívar y elevemos una oración en honor a este mártir para despertar la conciencia a través de él de la iglesia ecuménica latinoamericana. Por eso va a ser un acto ecuménico, no va a ser una misa de la iglesia católica. Creo que allá en Don Bosco hoy a las 11:30 el señor cardenal y ya la parte oficial, el nuncio, van a tener allí la proclamación unidos a lo que va a pasar en El Salvador. Pero nosotros vamos a dar la parte popular. La iglesia de base se va a reunir en la Plaza Bolívar a las 3 de la tarde y creo que hay un acto cultural muy solidario. Johnny, para que tú nos des más datos sobre lo que dice la nota de prensa. Imagínense todos los grupos que se van a reunir. Disculpa, en la Plaza Bolívar de Caracas. De Caracas, correcto, claro que sí. Bueno, yo invito a los que nos están oyendo en el interior del país y donde quiera que estén, que en cualquier lugar se reúnan los cristianos para celebrar eso en todas las plazas. Tenemos que salir a la calle hoy, los que no pueden estar en Caracas, que lo hagan donde estén, en casa, en familia, que sea un día de júbilo internacional de la iglesia. Bueno, habrán unos grupos que no conoceremos y habrán personas que no escucharemos, pero imagínense, el Chiche Manaure, Carlos Ruiz, Los Guaraguao, que nosotros, el programa que nosotros tenemos, que es nuestra canción es Cristo al servicio de quién, precisamente de Los Guaraguao. Ellos, yo creo que, bueno, se van a alegrar mucho de que sepan de que nosotros somos, ellos, es una canción de ellos tan importante, es la entrada y la portada de nuestro programa. Grupo Ahora, la Orquesta Universitaria, Instrumentos Latinoamericanos de la Universidad Bolivariana de Venezuela. El Frente de Militantes Creadores Sandino Primera, Ali Manaure, Centauro, Ceger y Ricardo Aguilar, Marta Donés, Sonia Vascocelos, Amílcar Briceño, Alejandra Reyes y Alejandro Primera. Los poetas Yolanda Conde y Carlos Angulo,
con la animación de Eile Herrera, el diputado Eile Herrera, Sandra Zapata, Hindú Anden, junto a una celebración ecuménica que nos reunimos todos. Ecuménica significa precisamente lo que está explicando nuestro hermano Pablo, de todas las denominaciones, no precisamente la Iglesia Católica. Una celebración ecuménica como solidaridad militante de la década de los 80, la que muchas y muchos de ellos y ellas fueron partícipes, compartían en esa fiesta con el pueblo venezolano por la justicia, la equidad, el compromiso con la población en condiciones de pobreza, que ha comenzado a ver concretada su esperanza en una vida digna. Celebrarán la dimensión política de la fe de Romero, la Asociación de Salvadoreños residentes de Venezuela, el Comité Venezolano de Solidaridad con el pueblo salvadoreño, la parroquia universitaria de la Universidad Central, Ecuvive, Fundalatin, el equipo ecuménico de Venezuela y el movimiento de la canción necesaria invita a todo el pueblo caraqueño y de los estados cercanos a participar, a hacer suya esta fiesta y profundizar los lazos solidarios, fraternos entre los pueblos, nuestros pueblos americanos, precisamente el día de hoy, en la Plaza Bolívar de Caracas. Sean todos invitados. Hoy es un día bien importante. Ustedes realmente no saben cuánto nos alegramos nosotros de que Monseñor Romero va a ser beatificado, y no solamente que va a ser beatificado, sino que se va a convertir en mártir, porque son dos cosas muy diferentes. Porque Simón Bolívar es mártir, pero Simón Bolívar no ha sido beatificado santo. Pero en cambio, Monseñor Romero no solamente es santo, sino que es mártir. Entonces es una cuestión que tenemos que entender un poco más allá todavía, porque verdaderamente él logró hacer lo que su cometido, su mensaje, lo que él tenía que hacer, entregar su vida por el pueblo, a lo que lo mandó Jesucristo, a lo que lo mandó Dios. Él verdaderamente lo hizo. Y bueno, señores, le voy a decir una cosa, el llamado es para todos. Amén. Amén. Fíjense ustedes, queremos resaltar este mensaje que es muy importante. El mensaje de Jesucristo es para la opción preferencial por los pobres, pero también es para los ricos. Y Monseñor Romero muchas veces le decía a los ricos, ustedes tienen riqueza porque Dios los ha bendecido y han podido desarrollar para tenerla. Pero acuérdense que esa riqueza no es de ustedes, esa riqueza es de Dios para que ustedes, por tener mayor capacidad, la pongan al servicio de los demás. Por eso es muy importante que la salvación también vaya para los ricos, que aprendan a entender que lo de ellos no es de ellos, sino que Dios se los ha permitido para que enriquezcan con su riqueza, como lo hizo Jesús, a los más pobres. Hay que leer el Evangelio desde los pobres, eso es lo que significa la opción preferencial. Y por eso muchos ricos del principio de la iglesia vendían sus campos y lo ponían al servicio de los más pobres. Amén. Por eso Jesucristo es el Dios de los pobres. Y no quiere decir que no sea el Dios de los ricos, pero los ricos tienen que convertirse y compartir, porque allí hay una radical posición del Dios verdadero al lado de los humildes y desamparados y marginados. Creo que Manuel tiene ahí, vamos a ver, que Manuel se nos fue, yo creo, tiene una canción que creo que expresa este sentimiento para que así podamos concluir nuestro programa de hoy. Los últimos mensajes. Sí, bueno, felices y en el Señor, pendiente con esta renovación del Espíritu que está siempre aquí esperando que se abra ese espacio para poder transformarnos y que se va a demostrar unidos con el hermano, trabajando en lo pequeño, en lo sencillo. Amén. Bueno, yo también les quiero decir que yo hasta hoy los acompaño, me voy a despedir por 3 semanas, regreso el sábado 20 de junio. Este fin de semana que viene no voy a estar con ustedes, voy a estar en un retiro que voy a disfrutar y luego me voy por 2 semanas a visitar a mi familia en España y regresaré para el día 20 de junio, estaré con ustedes nuevamente. Entonces les pido a todos, les doy gracias y que sigan participando en nuestro programa. Estamos juntos. El Evangelio no solamente es para que lo llevemos en el programa de radio, sino para que lo llevemos a donde nosotros tengamos que ir. Si me toca ir en este momento de visita a otra nación, buscaré de congregarme con estos grupos
donde podamos compartir precisamente la palabra. Porque si verdaderamente Jesucristo se retiraba al monte para recargar sus pilas, nosotros también tenemos que hacerlo, como lo hace nuestro hermano Pablo y como lo hace nuestra hermana Rosa María también. Pero también donde tengamos la oportunidad de llevar el Evangelio y compartir con nuestros hermanos, llevar la palabra, abrirle los ojos, despertar las almas, es nuestro trabajo y tenemos que hacerlo. Pablo. Estás imitando al párroco que también estuvo de vacaciones el mes pasado. Ahora te toca a ti, después le tocará a Rosa Mireya, pero el programa La Voz del Pueblo de Dios no puede parar. No duerme. Seguimos adelante. Agradecemos de nuevo la solidaridad de TV Caricuao y de Radio Macarao, emisoras locales, comunitarias, participativas y solidarias de todo lo que están haciendo en la promoción de la figura de Monseñor, más que para dar la gloria a él, despertar su mensaje y su testimonio de vida, que es el tesoro más valioso que nos ha dejado a la iglesia latinoamericana. Pues nada, mis queridos hermanos, Monseñor vive y la lucha sigue. Vamos a seguir adelante y que hoy sea un día de gloria, de júbilo, no solamente para la iglesia del Salvador, sino para la iglesia latinoamericana y del mundo, porque ya está reconocido nada más y nada menos que por el Papa Francisco. Que Dios le bendiga. Despedimos entonces nuestro programa de hoy. Sí, bueno, queridos hermanos, invitados todos los que están aquí en Macarao, Ruiz Pineda, Caricuao, este domingo donde nos vamos a reunir a celebrar ese hermoso día de Pentecostés. Amén. Bueno, y gracias a nuestro hermano Nelson y Jesús en las cámaras y en los controles de TV Caricuao. Gracias a nuestro hermano Manuel y Rafael Fernández en los controles y en la dirección de Radio Macarao 100.3. Le damos gracias a nuestros queridos radiousuarios, gracias a Rosa Mireya, gracias a Pablo y sobre todo gracias a ese Espíritu Santo que nos da fuerza, fortaleza para compartir y llevar y se postra sobre nosotros. Qué bendiciones tan bellas y tan hermosas recibimos nosotros todos los fines de semana, bueno, que la recibimos todos los días para poder llegar a ustedes. Nos despedimos hasta la semana que viene. Yo me despido hasta dentro de 3 semanas o 4. Y terminamos como empezamos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu y este mundo será transformado y renovado. Amén. Amén. Sigan con la excelente programación de TV Caricuao, de Radio Macarao y ustedes por las redes sociales, La Voz del Pueblo de Dios, para que esta voz pueda llegar hasta los confines de esta tierra. Amén. Amén.